Buenas tardes, ingeniero, compañeros. El día de hoy vamos a exponer sobre el ensamblaje, diagnóstico y mantenimiento preventivo de las computadoras personales. Mis compañeros son Arroyo Daniel, Calagua Carlos y quien les habla, Campos Diana. Vamos a empezar con el capítulo 1, que es el soporte físico y lógico de los microprocesadores de las computadoras personales, I3, I5, 7 e I9. Para eso vamos a hablar un poco de la tecnología de Intel. Uno de ellos es la tecnología hiperthreading, que utiliza los recursos del procesador de manera más eficaz para posibilitar que se ejecuten múltiples subprocesos en cada núcleo. Ahí se puede ver que ejecuta aplicaciones exigentes al mismo tiempo y mantiene la capacidad de respuesta del sistema, mantiene la protección, eficiencia y facilidad de administración de los sistemas, al tiempo que se reduce un mínimo el impacto en la productividad. Dispone también de un margen de ampliación para acompañar el futuro crecimiento de la empresa e incorporar nuevas funciones de la solución. También tiene alta densidad de gráficos sin contratiempos y más tareas para empresas más eficientes. También gracias a la tecnología hiperthreading, las empresas pueden aumentar la productividad al lograr realizar más tareas simultáneas sin perder velocidad, agilizar los tiempos de respuesta de las aplicaciones de Internet y comercio electrónico mejorando la experiencia del cliente, aumentar la cantidad de operaciones que pueden procesarse de forma simultánea y aprovechar las tecnologías de aplicaciones de 32 bits en uso y mantener el estado de preparación para las futuras aplicaciones de 64 bits. Otro de ellos que también, otra tecnología visa también es el Turbo Bus, que es otra de las características que tiene Intel, donde las opciones que puede establecer el límite superior de esa tecnología, pues lo determinan el número de núcleos activos, el consumo de corriente estimado, el consumo de energía estimado y la temperatura del procesador. Ahora vamos a pasar a lo que es Intel Core i3, que debutó en el año 2010 con el nombre de Clarkdale y la arquitectura de Nagelin, fabricado en 45 nanómetros. Desde ese entonces, los procesadores Core i3 han sido un modelo de 2 núcleos y 4 hilos de procesamiento gracias a la tecnología anteriormente dicha, la hiperthreading de Intel, que maneja 2 hilos en cada núcleo físico. Esto pues ha ido cambiando con la llegada de la octava generación y posteriores. Este procesador llegó con una velocidad de reloj inicial de 2,4 GHz que se ha aumentado hasta los 4 GHz en los últimos años. La octava generación de procesadores de Intel fue lanzada en el año 2017 bajo el nombre de Coffee Lake y esta incluye la marca Core, así como procesadores Pentium de nivel de entrada, de los que ya pues se va a ver más adelante. Los Coffee Lake usan un proceso de fabricación de 14 nanómetros. Esto se refiere al tamaño de los transistores individuales del procesador. Y cuanto más pequeños son, más se puede colocar en una sola pieza de silicio, lo que pues resulta en un mejor rendimiento de las fichas del transistor. Lo más importante del Coffee Lake es más que la cantidad de transistores, es la cantidad de núcleos que viene con cada una de las CPUs. Este procesador Intel Coffee Lake incluye lo que es el Intel Core i3, que funciona con las placas base equipada con el conjunto de chipsets en la serie de 300. Una de las características más importantes de esta generación es el mayor recuento de núcleos a 4 núcleos, el aumento del caché L3 de acuerdo con el número de subproceso de los hilos, mayores velocidades de reloj hasta alcanzar los 4 GHz, mayor velocidad del reloj GPU en 50 MHz y renombrado la ultra alta definición, y el conjunto de chips de la serie 300 en la segunda revisión del Zócalo LGA 1151. Dentro de esta gama de octava generación, el i3-8350K 50K es el modelo más potente de su gama, con una velocidad de 4 GHz y un multiplicador desbloqueado para el overclock. Esto quiere decir que el usuario podrá elevar más aún la velocidad de este reloj para obtener un mejor desempeño en todo tipo de tareas. Y estos procesadores son aptos para overclock, que incluyen también al sufijo K.
Por otra parte, también hay otro que es el T, que designa los modelos de bajo consumo de energía. Estos destacan por presentar una TDP más baja, que los hace ideales para ser usados en equipos más compactos. Y en cuanto a los gráficos integrados, ellos disponen de la Intel UHD, las de alta definición, capaces de decodificar videos de 4K a 60 FPS. Luego viene la novena generación de procesadores i3 que hacen uso de la arquitectura Coffee Lake Refresh, donde no hubo muchos cambios, pero dentro de los más destacables es que se empezó a soportar la tecnología Intel Turbo Boost 2.0. En 2019 se llega a los procesadores de AMD Ryzen 3000 y llega una competencia para lo que es Intel. Entonces, Comet Lake implica la capacidad de llegar a frecuencias de 300 MHz superiores para poder competir contra AMD. Y aparece la 10ª generación también de Intel Core i3, donde en esta generación los i3 vuelven a tener la tecnología hyperthreading, porque en la 8ª ya no lo tenían, generando pues una gran noticia a los usuarios, ya que estos procesadores tendrían ya 4 núcleos y 8 hilos, más subprocesos. Esta era la cantidad de núcleos e hilos que ofrecía el procesador i7 que se había lanzado unos 3 años antes. De ahí viene lo que es el primer Intel Core i5. El primero llega en el año 2010 aproximadamente, llega al mercado usando la microarquitectura Nehalem y fue presentado el 8 de septiembre del 2009. Los primeros procesadores móviles Intel Core 5 se basaban en el núcleo Arandel, que a su vez era la reducción de Westmer al proceso que fabricaba 32 nanómetros de Intel. Estos procesadores Arandel fueron los primeros en ofrecer una capacidad gráfica integrada, pero solo los modelos con 2 núcleos de procesador. Y estos se lanzaron sí en enero del 2010. Los nuevos procesadores Core i5 y i7 de Intel tenían una función llamada Turbo Boost, que tenía la capacidad de ampliar dinámicamente la velocidad del reloj de un procesador en función del margen térmico disponible. Este Intel Turbo Boost pues supervisaba el uso actual del procesador Core i5 o i7 para determinar qué tan cerca está el procesador de la potencia máxima de diseño térmico. Si este procesador Core i5 o i7, que vamos a hablar más adelante, ve que está funcionando bien dentro de los límites, se activa el Turbo Boost. Los procesadores Coffee Lake llegaron también para trabajar el tema de la competencia con los Ryzen de AMD y generó un salto entre los cores i5 y i7 para generar una configuración de 6 núcleos y 6 hilos, porque anteriormente tenía 4 núcleos. También se reduce lo que es la velocidad del reloj y la potencia de diseño térmico, y también varía su precio. De ahí se habla de lo que es la designación del K, donde este procesador tiene el multiplicador desbloqueado y puede ser overclockeado para mejorar sus prestaciones. Todo esto sujeto al enfriamiento apropiado. De ahí viene lo que es la 9ª generación de este Core i5, el Coffee Lake Refresh, que se basa en la misma arquitectura de la anterior, pero con algunas mejoras en su fabricación. Esta generación supuso cambios importantes en los Intel Core i3 e i7, pero no hubo mucho cambio en el i5. Más que nada, la línea de procesamiento Intel Core i5 actual se enmarca en su 10ª generación, donde a diferencia de los anteriores devuelven la tecnología hyperthreading a los i5, y la línea de CPU de esta familia ya tendrían 6 núcleos y 12 hilos. Luego hablamos de lo que es la Intel Core i7, también de la familia Intel, que utiliza la microarquitectura Nehalem, Westmer, Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, entre otras. Acá presenta el nombre Core i7 como un procesador Bloomfield de 4 núcleos basado en la arquitectura Nehalem a finales del 2008. Ya en el 2009 se habían agregado nuevos modelos de Core i7 basado en su procesador de 4 núcleos de escritorio Linfield.
una ligera evolución de Nehalem y el procesador móvil de 4 núcleos Clarksfield, también basado en Nehalem, y modelos basados en el procesador móvil Arandel en el año 2010. En cada una de estas generaciones de microarquitectura de la marca, pues Core i7 tenía miembros de familia que utilizaban dos arquitecturas de distinto nivel de sistema, tanto por los dos zócalos distintos, y en cada generación de estos pues había un mayor rendimiento utilizando el mismo socket y una arquitectura interna basada en la tecnología de los procesadores Xeon de gama media de esa generación, mientras que el otro era procesadores Core i7 de bajo rendimiento que utilizaban el mismo socket y una arquitectura interna que el Core i5. El Core i7 pues vendría a ser un sucesor de la marca Intel Core 2, que son los representantes de Intel que declararon que tenían la intención de utilizar el término Core i7 para ayudar a estos consumidores a decidir qué procesador adquirir. Los procesadores ya se había habilitado para ese entonces del Turbo Bus con las series de Core i5, Core i7 y la Core i9 desde el año 2008. Aquellas basadas en el Nehalem, en el Sandy Bridge y en las microarquitecturas posteriores. De ahí la frecuencia se acelera cuando el sistema operativo solicita el estado de mayor rendimiento del procesador. En la actualidad se dispone de los procesadores Intel Core de octava generación y otras más, que también son conocidas. Bueno, la octava generación es conocida como la Coffee Lake, con los modelos Core i5 y 7. Por fin se da ese salto a una configuración de 6 núcleos físicos después de 10 años. Todos estos nuevos procesadores de Coffee Lake de escritorio son procesados con zócalos para su uso en placas con base apropiados con chipsets de la serie 300. Y luego se comenta de que a finales del 2018 llegan los procesadores Intel Core ya de la novena generación, basado en la arquitectura Coffee Lake Refresh, donde se mantuvo la misma generación anterior, solo ciertas actualizaciones y optimizaciones. Lo que se convierte en la mayor novedad en la novena generación es la reasignación de su número de núcleos, un cambio en la envergadura del paso de los 4 núcleos y 8 hilos a los 6 núcleos y 12 hilos de la anterior generación. Mientras que ya en el 2020 se lanza la gran actualización de Coffee Lake, una arquitectura denominada Comet Lake, que mantiene la fabricación de los 14 nanómetros, y que seguía siendo ampliamente similar a la Skylake del 2015. Aquí Intel había refinado aún más su proceso de fabricación y había reorganizado de una forma bastante considerable su gama de CPUs. De ahí viene ya la última, la 10ª generación de procesadores Intel Core i7, donde se devuelve otra vez la hyperthreading a estas CPUs, es decir, que el paso inicial de los 6 núcleos a los 8 por 8, donde va ahora a los 8 para 8 núcleos y 16 hilos. Esto pone a Intel por fin en la línea de los AMD Ryzen 7, que es su competencia. Esto también se acompañó con el aumento de frecuencia, superando la barrera de los 5 GHz de turbo para los i7, que por primera vez se puede ver este número sin hacer un overclocking. Ya. Y de ahí vamos a hablar de lo que es el Core i9, donde se anuncia dentro de la nueva generación de procesadores para la plataforma LGA 2066, la cual toma un relevo de la LGA 2011 con los Core i9. Se estrenaba esta nueva arquitectura de un Skylake X y toma el lugar del Core i7 como un microprocesador de gama alta. Esta nueva plataforma de escritorio de gama alta, pues de Intel, estaba diseñada para ser la plataforma del consumidor profesional. El nuevo socket y chipset se esperaban, ya que Intel actualiza cada 2 generaciones y esta actualización pues proporcionó mucha más conectividad. El 9 ya estaba impulsando el número total de núcleos e hilos en todos los procesadores anteriores de consumo de Intel. El procesador Intel Core i9 de última generación mostró en su momento el mejor procesador del mercado dirigido al mercado de consumo. Y este procesador también, con su nueva microarquitectura Intel Skylake,
X han recibido algunas nuevas características para mejorar sus capacidades y hacer que los nuevos chips sean aún mejores. Aquí es donde se habla de la plataforma Head de Intel, donde suele ser el lugar al que primero llegan pues, las mejores novedades de Intel. También acá aparece una nueva característica, la Intel Turbo Boost Max 3.0, que es una de las novedades que se trabaja aquí, y la instrucción AVX 512, que es una de las novedades de la arquitectura Skylake X, donde las instrucciones forman parte de la microarquitectura del procesador y son la fuente de su rendimiento. Por esa misma razón es importante que Intel y AMD sigan día tras día trabajando los nuevos sets de instrucciones para mejorar esos procesadores. Ahora hemos hablado desde generaciones entre 7, 8, 9 hasta llegar al 10, porque prácticamente en los últimos años, entre el 2021 y el 2022, han aparecido la generación 11 y la 12. La generación 11, pues llegó esta noticia en el CES del 2021, donde presentó su 11ª generación de gama Intel Core en forma de dos arquitecturas, la Tiger Lake para portátiles y la Rocket Lake para ordenadores de escritorio. La Rocket Lake pues contaba con 6 núcleos y 12 hilos para la i5, para la i7 e i9 pues contaba con 8 núcleos y 16 hilos, un caché inteligente en i5 con 12 megabytes, mientras que en i7 e i9 con 16. El nodo sigue siendo de 14 nanómetros, su velocidad base de 1.3 GHz a 3,9 GHz. Ahí entre esas velocidades varía. Su TDP también entre 35 y 125. El Turbo Boost tanto de 2.0 como de 3.0. Y por último, la generación más actual que ha sido estrenada, bueno, han dado luz el 4 de enero del 2022 en Las Vegas, durante el CES de ese mismo año. Se anunció el procesador móvil pues, más rápido hasta ahora, llevando por primera vez su arquitectura de rendimiento híbrida a las plataformas móviles con los nuevos procesadores. Estos llevarían para el i5 entre 8 y 12 núcleos, con 12 o 16 hilos, para el i7 entre 10 y 14 núcleos con 16 o 20 hilos, o subprocesos, procesos y subprocesos. Para el i9 con 14 núcleos y 20 hilos, un caché inteligente L3 entre 12 y 24, un nodo de 14 nanómetros, una frecuencia turbo máxima entre 4.4 GHz a 5 GHz, con la TDP de 45 vatios. Y bueno, de eso todavía se sigue pues trabajando. Por ejemplo, los de la serie P, que tienen un TDP de 28 vatios, están dimensionados para los portátiles, en los que debe prevalecer un diseño estilizado y la máxima ligereza posible, y entre otros más que también se han mencionado. Ahora les paso con mi compañero Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Voy a hablar sobre el tema de ensamblaje de la PC. Vamos a empezar con los componentes. Y bueno, básicamente la computadora es un sistema informático que está compuesto por varios componentes electrónicos con la finalidad de obtener las mejores partes para armar un equipo que se adecue a las necesidades o presupuestos específicos para que pueda ser utilizado y empleado en un sinnúmero de tareas, haciendo eficiente la máquina, trabajando en conjunto para proporcionar datos de salida procesados. Estos componentes conforman el llamado hardware y son los encargados de procesar todas las instrucciones de la computadora que proporciona el software con el cual está cargada esta PC. Tenemos acá el case o gabinete, lo que es uno de los componentes. Normalmente se trata de una caja rectangular. En el interior de esta caja se encuentra la mayoría de los componentes electrónicos que procesan información, siendo el CPU
la unidad central de procesamiento, el más importante de ellos, ya que funciona como cerebro de la computadora. Acá también vemos lo que son los discos de almacenaje, unidad de almacenaje. Tenemos los discos duros, uno de superficie magnética y el otro es el disco duro, en este caso sólido, SDD, en la utilización de la memoria que es semiconductual o semiconductora no volátil, que llamaremos flash. También, bueno, en la parte de acá no hemos visto, pero también actualmente o anteriormente, ¿no? Antiguamente se utilizaban unidades de memoria CD, DVD, Blu-ray, ¿no? Pero en la actualidad el uso de estas unidades se está quedando atrás. Sin embargo, muchas computadoras todavía se están equipadas con ese tipo de unidades. Normalmente se localizan en la parte frontal del gabinete. También, bueno, en las partes de la computadora tenemos el flash, tenemos el mouse, el teclado y también los monitores, ¿no? Los monitores, los periféricos de salida o de entrada que tienen la capacidad de sí, los monitores de periféricos de entrada que tienen la capacidad de mostrar textos y gráficos con frecuencia o colores de monitor monocromático. Cuando muestra textos y gráficos en un solo color, presenta un terminal mediante el cual se efectúa una conexión a la tarjeta de video, el tamaño de los monitores. De los monitores que actualmente utilizamos, bueno, ahora tenemos los monitores planos y los monitores TCR. Vamos a hablar sobre las herramientas, de ensamblaje, para el ensamblaje de las computadoras personales. Tenemos el juego de destornilladores. Los destornilladores, para poder ensamblar una computadora, por lo general, las partes de las computadoras están sujetos por medios de tornillos. Es recomendable que los destornilladores no tengan punta magnética, ya que al estar un objeto magnético dentro de la computadora podría dañar algunos circuitos. Acá también vemos puesto acá el alcohol isopropílico, que también son una de las herramientas que se utiliza para la limpieza, ¿no? general de los componentes de la PC. También uno de los topics incluye la aspiradora, una supresora. Bueno, ya que el polvo es un gran problema para la computadora, por eso es importante utilizar el aire comprimido para desalojar el polvo de los componentes. Son muy útiles para soplar el polvo de algunas partes de la computadora, como son la fuente de poder, pero esto puede desparramar, ¿no?, el polvo en vez de eliminarlo. Pero por otra parte es mucho más recomendable utilizar la aspiradora, ya que saca el polvo de los componentes y no lo esparce en el entorno. Esta es la parte de herramientas, ¿no? Ya. También lo que es herramientas, también tenemos la tela libre de pelusa. Pueden causar muchos problemas dentro de la computadora, por eso es importante utilizarla. Una tela sin pelusa o sintética. También acá vemos la pulsera. Entre las herramientas tenemos la pulsera antiestática. La electricidad estática puede causar graves daños a los componentes, por eso es muy importante tener una pulsera antiestática, o también puede uno deselectrizarse poniendo sus manos en el CPU. La forma más fácil de evitarlo es usando una correa de conexión a la tierra, que es una correa de velcro con un contacto de metal fijado a un cable que te conecta a una parte metálica externa para ayudarlo a descargar toda la carga estática que puede acumularse en el cuerpo. También utilizamos la pasta térmica.
La principal característica de esta pasta térmica es ofrecer una alta conductividad térmica, razón para su uso se aplica entre las superficies superior del procesador y la superficie de contacto del disipador. Su finalidad es la de mover el calor del primer componente al segundo, aunque además, dado que solemos hablar de superficies metálicas, existen irregularidades que son tapadas por la pasta para lograr un mejor contacto entre ambas. Otro componente que se utiliza para el mantenimiento o herramienta, la alfombra antiestática o alfombrilla. Está diseñada para drenar la forma inofensiva de las cargas de presión de cajas o componentes. Ahora, los pasos de ensamblado de la computadora. Vemos al principio todos los componentes que vamos a utilizar. Uno, antes de empezar con cualquier tarea debemos ubicar un área de trabajo, luego una mesa de trabajo con buena iluminación, ordenado y limpio, así como contar con todas las herramientas de trabajo, que son los destornilladores, pasta térmica, pulsera antiestática o una alfombra antiestática y opcionalmente algunas herramientas de diagnósticos como un multímetro. Dos, se debe contar todos los componentes cerca de la misma mesa o si esto es suficientemente grande, ubicarlos en un extremo de forma que no estorben en el momento de empezar con el ensamblado. 3. Colocar la pulsera antiestática o si se tiene una alfombra antiestática, ubicarla en la mesa. En ambos casos es necesario conectar la pinza o a la tierra a alguna superficie metálica de la mesa o en el mismo gabinete o unidad del sistema. 4. A continuación se realiza la instalación de la fuente de poder en el gabinete. Se debe tener en cuenta la posición en que será colocada. Posteriormente le aseguraremos al gabinete con los debidos tornillos. 5. Luego se retirará la tarjeta madre de la bolsa antiestática con lo que viene empacada. La colocaremos encima de la mesa sobre la misma bolsa antiestática. Mueva la palanca de sujeción del zócalo y coloque el procesador en el socket. Sujete con la palanca de sujeción del procesador. 6. Aplicar una gota de la pasta térmica del tamaño de un grano de arroz en el centro del procesador e instalar el cooler o disipador de calor que viene incluido en el paquete del procesador y conectarlo a la motherboard. Prosiguiendo, la número 7.7 sería se instalarán los módulos de memoria RAM en los slots de memoria ubicados en la motherboard. Asegurarse que las dos pestañas de cada slot estén abiertas y hacer una leve presión para encajar las memorias hasta que las pestañas se encierren con la fuerza de la misma. Punto 8. Una vez instalados los componentes principales en la motherboard, se pasará a instalarla en el gabinete. Para ello tendrá que tener en cuenta que los puertos de motherboard coincidan con las ranuras traseras del gabinete. Una vez de esto, se asegurará con los respectivos tornillos. 9. Luego, conectar los cables del panel frontal del gabinete en la motherboard. 10. Bueno, acá ya no, ya. El punto 10, conectar la pantalla, teclado del mouse y cable de poder y verificarlo con el computador que encienda. Haciendo y verificando el buen funcionamiento, apagar el computador y desconectar el cable de poder, teclado, mouse y pantalla y proceder. 11. Las tarjetas como la tarjeta REX, sonido, video, ubicándolas en los puertos PCI y PCI Express de la motherboard.
Punto 12, instalar los discos duros y sólidos en los espacios adecuados del gabinete, usarlos con los tornillos y conectarlos a la motherboard. Punto 13, insertar las unidades ópticas en el comportamiento de la unidad, de modo que los orificios de los tornillos coincidan con los del gabinete. Luego, realizar la conexión de los cables internos, conectar los ID, que es un bus de datos entre el motherboard y un disco duro. Conectar los cables si fueran SATA, los cuales también son bus de datos entre la motherboard y el disco duro. Así conectar los cables de corriente, los cuales cumplen con la función de distribuir la energía desde la fuente de poder hacia la tarjeta madre directamente y hacia ciertos componentes. Una vez realizada la conexión, todos los cables se pondrá la tapa lateral del gabinete, se cierra el case y finalmente se conectarán todos los cables externos de los periféricos del computador como el mouse, teclado, monitor, impresora, USB, etc. Ahora, otro punto, vamos a hablar sobre el diagrama de flujos. Ya lo que hemos hablado de las herramientas, los componentes que se utilizan para el ensamblado, se inicia con este flujo, conseguir materiales y herramientas, gabinete motherboard, RAM, procesador, disipador, disco duro, DVD, pulseras, destornillador. Se sigue, si tienen todos los materiales, si tenemos todos los materiales, se desempaquetar la pulsera antiestática. Si no, se regresa a la parte principal. Y esto sería el punto B. Acá tenemos otro flujo con el A, colocarse la pulsera antiestética, sacar de su bolsa y caja del mother, colocar sobre su propia bolsa, sacar de su caja el procesador, el disipador, y recomendable el procesador con la motherboard. Si es no, se regresa a B. Si es sí, se prosigue con la C. Colocar el procesador sobre el zócalo de la motherboard fijamente en la marca de instalación. Seguimos colocar el disipador, de calor suavemente sobre su soporte destinado. Sacar de su caja de memoria RAM, quitar los seguros de los slots, si en este caso fueran DDR o DDR4, el tipo de memoria, y colocar la memoria y la RAM, quitar las tapas del gabinete, colocar correctamente los soportes de la motherboard en el gabinete. Sigue con la D. Si no, regresa a la anterior. En el caso, seguimos con la D. Acá hay una pregunta, un triángulo de decisión. ¿Están colocados correctamente? Si es no, va a regresar a la E. Si es sí, va a proseguir, colocar la tarjeta madre o motherboard sobre los soportes previamente colocados. Hay otra pregunta, verificar si hay algún tornillo debajo de la motherboard. Si es no, va a verificar. Si es sí, va a sacar de su caja el disco duro, va a colocar y atornillar el disco duro en su panel correspondiente, va a proceder con F, va a conectar el disco duro a la conexión, si en este caso fuera SATA, a la fuente de alimentación, desempaquetar el lector del DVD, colocar y atornillar el lector de su panel correspondiente, colocar el lector a la conexión, bueno, en este caso que es SATA, y la fuente de alimentación. Hace las conexiones faltantes que son el USB, fuentes de poder.
Y acá hay una pregunta, si está todo conectado, está bien conectado. Si no, va a verificar las conexiones y finalmente, si es sí, termina el flujo. Acá finalmente con el último flujo, que sería G, conectar el gabinete a dispositivos externos, mouse, teclados, etcétera. Va a encender la PC, si funciona correctamente, H, inserta el disco de software, inserta el sistema operativo y finaliza todo el flujo del ensamblado de la computadora. Gracias. Va a continuar mi compañero Daniel Arroyo. Ingeniero, buenas tardes. Carlos, ¿puedes seguir compartiendo, por favor? Sí, claro, cómo no. Diana. Sí. Gracias. Al siguiente, por favor. Ingeniero, buenas tardes. Vamos a ver el tercer capítulo del trabajo de investigación número 2, que es el diagnóstico por software, ¿no? Un software de diagnóstico es, vamos a ver la definición, dice que se utiliza para localizar problemas en un ordenador o en parte de un equipo, ¿no? Casi todo lo que tiene ordenador integrado, desde un coche moderno, que ya tiene computadora, ¿no?, hasta un equipo médico para controlar los latidos del corazón, tienen algún tipo de software de diagnóstico. Estos programas prueban los sistemas de estos dispositivos para encontrar posibles problemas, ¿no?, y así poder detectarlos con anterioridad para poder tomar alguna o realizar alguna acción para poder solucionarlo. Con el paso de los años, estos programas han pasado de ser muy básicos a ser muy especializados con el aumento de la tecnología. Las habilidades necesarias para usar el software no tienen que ser demasiado altas debido a la facilidad del uso, ¿no?, propio del software, ya que te brinda pues un montón de tutoriales para guiarse paso por paso, ¿no? Siguiente, por favor. Este es el flujo, ingeniero, del diagnóstico por software, ¿no? Inicia con abrir el software del diagnóstico. Ya dijimos que hay un sinnúmero, un sinfín de software, ¿no? Se ejecuta el software, ¿no?, para que pueda medir el rendimiento del equipo, ¿no? Ya sea partes de la placa madre o el procesador, disco duro, quizás el DVD, si en este caso lo tenga. Y si el software encuentra alguna falla, ¿no?, brinda el diagnóstico detallado de todos los componentes y los posibles errores. Luego te puede pedir que cambies o repares y vuelves a ejecutar el software, ¿no? Si el software no encuentra ninguna falla, ¿no?, igual brinda el diagnóstico, ¿no?, con un mensaje de conformidad de todos los componentes que ha sido pasado por el software, ¿no? Siguiente, por favor. El capítulo 4 es sobre el mantenimiento preventivo de las computadoras personales. Una pequeña definición es que el mantenimiento preventivo es el destinado a la conservación de equipos o instalaciones mediante realización de revisiones y reparaciones que garanticen el buen funcionamiento del equipo. En general, el mantenimiento deberá ser dado a todos los accesorios conectados al gabinete, elementos del interior y al software. Siguiente, por favor. En el interior del gabinete se encuentra la tarjeta principal, ¿no?, la motherboard, el disco duro, memoria RAM, fuente de alimentación, procesadores y entre otros. En los exteriores, estamos hablando de una computadora desktop, ¿no? Los exteriores, una pantalla LCD o monitor, teclado, cámara web, mouse, impresoras, escáner, multifuncionales, entre otros, ¿no? El software son actualizaciones del sistema operativo, sistemas de archivo, programas residentes, antivirus, memoria, también espacio del disco duro. Siguiente, por favor.
El mantenimiento preventivo activo de las computadoras se basa en una actividad que permite al sistema aumentar su vida útil y evitar al máximo las fallas. Cabe destacar que este procedimiento es posterior a las siguientes consideraciones. El mantenimiento preventivo nivel 1. Se utilizan latas de aire comprimido, aspiradoras y una brocha para el interior de la computadora y para las ranuras externas demás dispositivos. Se revisa la falta de componentes secundarios como tornillos, conectores flojos, bueno, y luego se hace una limpieza externa con una solución jabonosa. Siguiente, por favor. El mantenimiento preventivo nivel 2, este se aplica a todos los componentes que se encuentran conectados a la computadora, ¿no? Se utiliza una limpieza de las tarjetas con lápiz de limpiador. Las latas es una solución que se utiliza para las ranuras de los circuitos. Limpieza de unidades ópticas, de unidades digitales, de conectores, puertos, pines, procesadores. Se utilizan también latas y aspiradoras, como ya mi compañero explicó, acerca de la aspiradora que se utiliza para quitar el polvo. También una brocha para el interior, con mucho cuidado, ¿no? Y en el caso del teclado, se desmontonan todas las teclas y se limpia el interior, ¿no?, del teclado. Siguiente, por favor. El mantenimiento preventivo pasivo de las computadoras trata de actividades encaminadas a proteger al equipo de cómputo, accesorios y al sistema en conjunto, ¿no? El uso de dispositivos capaces de evitar la interrupción total de los equipos, como la UPS, ¿no? Esto es, es un generador de fuente de poder, ¿no? Ya que si ocurre algún apagón inesperado, este mantiene todavía un poco de energía para apagar correctamente la computadora, ¿no? El uso de aire acondicionado, ¿no?, para el buen funcionamiento de las computadoras, y es que si es que hay muchas computadoras al lado, ¿no?, se calientan, se utilizan también para servidores. Siguiente, por favor. El mantenimiento correctivo de computadoras. Ese tipo de mantenimiento es básicamente el nivel 2, del que anteriormente hablamos, ¿no? Cambio de partes, no necesariamente funcionan, pero tienen cierto nivel de fallas que no requieren una reparación como tal. O sea, es decir, cambios de piezas. Limpieza de tarjetas con latas de limpiador, limpieza de conectores, puertos, ranuras de expansión, ¿no?, con alcohol isopropílico. Se utilizan latas de aire comprimido, aspiradoras o una brocha para el interior de la computadora. Siguiente, por favor. El tiempo para el mantenimiento de una computadora se realiza cada mes si los equipos se utilizan frecuentemente, ¿no? Esto por lo menos 8 horas diarias durante 5 días de la semana, como en las oficinas, ¿no?, en el trabajo. Y cada 6 meses, si los equipos que permanecen encendidos de manera regular, como se utilizan en los hogares, ¿no?, o puede ser cada año, cuando lo utilizan los equipos muy esporádicamente. Siguiente, por favor. Mantenimiento predictivo de computadoras. El mantenimiento predictivo está estrechamente ligado al mantenimiento del tipo proactivo, que consiste básicamente en la detección temprana de fallas, es decir, antes que estas sucedan, lo que nos permite solucionar el posible problema sin las complicaciones de tener que hacerlo cuando la computadora esté en pleno funcionamiento. Para hacer este tipo de diagnósticos se utilizan herramientas de software como Maintenance Pro, que provee una serie de características muy interesantes con las cuales conseguir la evolución de las fallas de un equipo de computación. Siguiente, por favor. Este es el diagrama de flujo del mantenimiento de una computadora, ¿no? Primero, esto es de una entidad, ¿no?, ya que tiene un área de
se podría decir, de mantenimiento de las computadoras, ¿no? Que se realice un reporte de la PC y un respaldo de la misma, ¿no? De la computadora. Verificar el funcionamiento de la computadora. Y si no funciona, apagamos la PC y realizamos el mantenimiento respectivo. Y si funciona, procedemos a apagar igual, a destapar el gabinete, tomar fotos de cómo está el interior para no equivocarnos en conectando cables en otro sitio, ¿no? Quitamos la fuente de poder, quitar los componentes de la placa madre, sopleteamos los componentes y removemos el polvo con una pequeña brocha. Luego colocamos otra vez los componentes, cerramos el gabinete y conectamos otra vez la PC para probar. Si todo funciona correctamente, realizamos el reporte de mantenimiento preventivo. Si no funciona, volvemos a abrir la PC para verificar y corregir los componentes que hayamos conectado erróneamente, ¿no? Siguiente, por favor. Herramientas para hacer el mantenimiento preventivo en Windows. Cada vez que un ordenador se pone lento, es porque necesita algún tipo de mantenimiento. La mayoría de las personas, por desconocimiento o simplemente falta de tiempo para resolver el problema, acude a técnicos de computación para que se lo reparen. La mayoría de veces estos problemas son fáciles de solucionar y solo requiere que dediquemos unas cuantas horas a cada mes o cada 2 meses por mantener nuestro equipo optimizado. Mientras nuestro hardware no sufra ningún daño, la enorme cantidad de problemas que un ordenador pueda presentar está casi siempre relacionado con el software. Siguiente, por favor. Uno de estos software que nos va a ayudar a hacer realmente, a facilitar la vida es esta herramienta, ¿no? CCleaner. Es una herramienta sumamente sencilla, pero de increíble utilidad. Como su nombre lo implica, es un limpiador. Su principal función es limpiar los datos que van acumulando en nuestro ordenador. Esto incluye archivos temporales, historial de navegación, cookies o documentos recientes explorados. Siguiente, por favor. Este es otro software, el de Fraggler, que muestra una información detallada y de manera gráfica sobre el estado de todos los discos duros y el porcentaje de fragmentación. Ofrece la opción de hacer una defragmentación rápida. Solo es recomendable si el porcentaje es muy bajo, y otra profunda. También nos permite programar la defragmentación antes de reiniciar el equipo. Siguiente, por favor. Mantenimiento de la unidad central y periféricos. Al destapar la unidad central, debemos desconectar todos los dispositivos, tanto los de potencia como los de comunicación. No olvide organizar los tornillos a medida que se van retirando. Asegurar que el mantenimiento esté funcionando correctamente, es decir, que la PC la computadora que vas a brindar el mantenimiento, esté funcionando correctamente. Con estos procedimientos previos, delimita el grado de responsabilidad antes de realizar el mantenimiento en caso de que algo no funcione correctamente. Siguiente, por favor. Con elementos sencillos como una brocha se puede hacer la limpieza general de la tarjeta principal y de la interfaz, al igual que en el interior de la unidad. Para limpiar los contactos de las tarjetas de interfaz se utiliza un borrador blanco para lápiz. Después de retirar el polvo de las tarjetas y limpiar los terminales de cobre de dichas tarjetas, podemos aplicar limpiacontactos. Siguiente, por favor. Antes de proceder con el mantenimiento de la fuente de poder, se deben desconectar todos los cables de alimentación que estén utilizando. Lo primero que se debe desconectar son los cables que van a la tarjeta principal. Siguiente, por favor. Luego de eso pasamos a desconectar todos los periféricos. Ya antes mencionamos, un mouse, monitor, teclado, impresora.
Eh, si tiene la unidad de CD-ROM también y la unidad de disco flexible, ¿no? No tiene un orden específico en su conexión. Cualquiera de los cables puede ir a cualquiera de estas unidades. Siguiente, por favor. Como ya mi compañero había hablado del soplador, ¿no? Así que se destapa la fuente para poder limpiarla y es muy importante no tener ningún tornillo y tener claridad sobre el tiempo de garantía de la fuente, ya que después de destaparla se pierde por la rotura del sello de la garantía. Para destapar la unidad se puede apoyar sobre la misma carcasa con el fin de no desconectar el interruptor de potencia de la fuente. Siguiente, por favor. Limpieza de la unidad del CD-ROM. Todavía lo mantenemos porque hay algunas computadoras que todavía las tienen, ¿no? Para realizar el mantenimiento de esta unidad es recomendable utilizar un disco especial de limpieza. Y este proceso se hace con el sistema funcionando. Si existe algún problema de lectura, se debe destapar la unidad y limpiar el sistema óptico con alcohol isopropílico. Siguiente, por favor. Mantenimiento del disco duro. El disco duro no se debe destapar. Su mantenimiento consiste solo en limpiar con mucho cuidado la parte exterior y las tarjetas. También se debe ajustar muy bien sus conectores, tanto el de alimentación como el de datos. En los mantenimientos periféricos, después de realizar el mantenimiento de la unidad central, la PC, se procede a limpiar los periféricos, el teclado, el monitor, el mouse, como ya antes habíamos hablado. Siguiente, por favor. El mantenimiento del teclado. Siguiente, por favor, Carlos. Carlos, siguiente, por favor. El mantenimiento del teclado. El mantenimiento preventivo que se hace al teclado consiste básicamente en la limpieza del exterior, ya que este acumula bastante suciedad producida por los usuarios y en el medio ambiente. Esta limpieza se debe hacer con un compuesto de jabón especial, para este propósito generalmente en forma de crema. Existen espumas que permiten limpiar las teclas sin que se produzca humedad en el teclado, lo que podría ocasionar cortocircuitos. Siguiente, por favor. Recuerda, imprimir cartas. Mantenimiento preventivo del monitor. Lo primero que debemos saber que no usar para limpiar el monitor LCD cualquier cosa que contenga lejía o amoníaco. Estos provocan una reacción al plástico y solo lograrán que la pantalla se opaque o pierda su color. Cualquier cosa puntiaguda, afilada o abrasiva tampoco se puede usar. Olviden el detergente, alcohol, lija o papel periódico para sacar brillo, ya que no es vidrio. No lanzar el spray de líquido directamente sobre la pantalla, si no disponemos de un atomizador. Solo usemos una botella y coloquemos un poco de líquido sobre un paño, teniendo cuidado de no empaparlo mucho, solo humedecerlo, y haciéndolo esto lo más lejos posible de la pantalla. Siguiente, por favor. Mantenimiento del mouse. El mantenimiento del mouse ahora es una unidad óptica, y como ya antes habíamos hablado de la lectora del CD, que también se limpia con alcohol isopropílico. Para la verificación de conexiones, durante la exploración, voluntariamente o accidentalmente puede ocurrir que se hayan desconectado algunos cables. Verifique minuciosamente que cada uno de los conectores que estén ajustados al dispositivo correctamente. Ingeniero, disculpe, me están llamando del trabajo varias veces, es mi jefa. ¿Me puede dar un minuto, por favor? Siguiente, Carlos.
Carlos, siguiente, por favor. Siguiente. Ajá. Este es como se ve. Sí, el anterior. Ese es el 50, Carlos, por favor. Esto es una vista, una foto de dos placas madres. Vemos que una está completamente ya oxidada, ¿no? Y la otra está un poco organizada y limpia, ¿no? Los cables están debidamente bien organizados y compactados, ¿no? Por así decirlo. Tienen ese sitio de seguridad, ¿no? Y la otra placa madre está descuidada y hasta el ventilador está un poco oxidado, ¿no? Siguiente, por favor. Por último, ¿no? Procedemos a tapar la unidad central, asegurándonos de no aprisionar los cables entre los bordes de esto, ¿no? Con la tapa. Asimismo, no se debe forzar ningún elemento a que encaje con otro. Mejor retira el elemento y haga una observación general para detectar el problema. Siguiente, por favor. Le doy el pase a mi compañera Diana nuevamente para que brinde las conclusiones del tema. Gracias. Ay, ingeniero, ¿me escucha? Sí, Diana. Sí, ya para concluir, hemos llegado a que la computadora trabaja más de lo que normalmente se cree, y es por esta misma razón que el mantenimiento del computador es de vital importancia para realizar cada cierto tiempo. Y esto pues nos va a ayudar a corregir fallas existentes o nos va a ayudar a prevenirlas. Y de esta manera pues conseguimos que la PC sea más rápida, eficiente, óptima, segura y menos propensa a perder la información. Muchas gracias.